Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 5, donde dice: ¿Y no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Note que el Señor apeló luego a las actividades de los sacerdotes en el templo en el día de reposo, formulándoles otra pregunta retórica. Cuando les dice: ¿O no habéis leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Note que con ello está aquí estableciendo el principio general de que toda regla tiene una excepción, ya que en el templo, en el día de reposo, había una actividad incluso mayor que la ordinaria en un día de semana. Entre otras cosas, tenían que poner en orden y reponer los panes de la proposición de los que Cristo aludió anteriormente, en Levíticos, capítulo 24 y versículo 8, donde dice: «Cada día de reposo lo podrá continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo». Por tanto, este trabajo note que se llevaba a cabo en el sábado. Ellos debían de ofrecer un sacrificio especial propio del día de reposo, que no se hacía en los días ordinarios. Levíticos capítulo 28 versículo 9 dice: «Mas en el día de reposo 2 corderos de un año, sin defecto, y 2 décimas de flor de harina, amasada con aceite, como ofrenda con su libación». Note que David, él había organizado el ministerio sacerdotal que incluía el día de reposo, en el que había un mayor número de holocaustos que debían de ser ofrecidos. En el primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 31, dice: «Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová». También igualmente reguló el ministerio del culto Salomón para el día del sábado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 8, los versículos 12 al 14, dice: «Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes, 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo, los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. El número alto de sacerdotes ocupaban actividades en el día del sábado, y en ocasiones cuando fue necesario, como en el tiempo de Joiada, cuando Atalía procuraba la muerte del único heredero al trono que quedaba con vida, se establecieron turnos sacerdotales para el cuidado de las puertas del templo en el día del reposo. Note lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 23 y versículo 4. «Ahora, haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el día del reposo, estarán de porteros con los 2 sacerdotes y los levitas». Toda esta actividad se llevaba a cabo a pesar de la prohibición general de realizar ningún trabajo en el día de reposo. Éxodo, capítulo 20 y los versículos 8 al 11 dice: «Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas sus obras, mas el 7º día
es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Una ley superior que tenía que ver con el culto a Dios sustituía al mandamiento de otra inferior que regulaba el descanso semanal. Jesús estaba poniendo delante de los maestros de la ley y de los rigurosos observantes de ella la inconsecuencia de un literalismo en la interpretación de la Escritura y de los males que provenían de ello. Aquellos estaban acusando a los discípulos de hacer algo ilícito y basándose en la estricta literalidad de que un mandamiento sin tener en cuenta los valores superiores que se hacían, licita la actividad de coger espigas para aliviar el hambre. Pero lo más grave de todo esto es que la acusación contra los discípulos la formulaban en base a las disposiciones de sus tradiciones y no de la palabra de Dios. Ellos estaban prohibiendo lo que Dios no prohibía y le daban a su prohibición el carácter de prohibición divina, ya que al colocar las tradiciones al nivel de la palabra de Dios, ellos invalidaban la ley con sus propios preceptos humanos. Mateo capítulo 15 versículo 6, ya que no han de honrar a su padre y a su madre. Por eso les dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Luego de presentar los argumentos anteriores sobre las excepciones sobre las demandas de la ley, pronunciaba una afirmación solemne mediante la conocida fórmula de afirmación efática, cuando dice, y yo os digo, que tenía por otro lado que ver con el templo, ya que para un judío de los días de Jesús, el templo era lo más grande que podía encontrarse en el mundo. Era el santuario de Dios, es decir, el lugar donde Dios manifestaba su presencia permanentemente, aunque la grandiosidad del templo de Herodes hacía de él un edificio de singular importancia en aquellos días. Lo que realmente daba carácter y grandiosidad al templo era la presencia de Dios, de manera que reivindicar para sí una autoridad y dignidad superior a la del templo equivalía a colocarse por encima de toda autoridad y dignidad humana e igualarse al mismo Dios. El servicio en el templo estaba justificando el trabajo de los sacerdotes en el día del sábado, a pesar de las disposiciones legales que prohibían hacerlo en ese día, en razón de que obedecía a un servicio para Dios que era mayor que el del día de reposo. Y es que por esa misma razón, los discípulos de Jesús podían hacerlo por cuanto el Señor de ellos era mayor que el templo, de modo que justificaba que bajo su autoridad hiciesen aquello que estaban haciendo, por razón de estar a su servicio. El templo terrenal era un tipo del templo de Dios con mayúsculas, que es Jesucristo. El templo de Dios, por cuanto en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2 y versículo 9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También es notable observar que Mateo utiliza el pronombre en neutro para expresar lo que es absoluto, algo superior, infinitamente al santuario estaba allí, que el templo mayor
está aquí. Sin duda, los fariseos, ellos no entendieron la dimensión de aquella afirmación, ya que después de la encarnación, la naturaleza humana de Jesús subsistía en la persona divina del Verbo de Dios, en una unión de tal manera que sin mezcla de la sustancia y permaneciendo separadas las dos naturalezas, se constituían en una unión hipostática, esto es, unión en la persona hasta el punto de que se puede afirmar que aquel hombre Jesús es Dios. Es pues una falsedad la afirmación de los liberales que en los evangelios sinópticos no hay fundamento bíblico para afirmar la deidad de Cristo. Note que el templo era grande por la presencia de Dios, pero allí estaba Dios mismo manifestado en carne. Dios había descendido y puesto su tabernáculo en el mundo en Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14, dice: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: «Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes». Nótese que la misericordia es la expresión suprema de la ley. El Señor aplica aquí un tercer argumento a la acusación de los fariseos y en esta ocasión tomada de la ley misma, concretamente de la profecía de Oseas, capítulo 6, versículo 6, donde dice: «Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos». Este argumento le sirve para acusar él a los fariseos, acusadores de los discípulos de faltos de caridad para con el prójimo, ya que los fariseos, ellos conocían muy bien el texto de la ley, pero desconocían el alcance espiritual del mismo. Si hubieseis conocido qué es, ellos consideraban suficiente el saber el texto literal de la ley, pero sin embargo desconocían la dimensión que Dios estableció en ella. Dios no había dado los mandamientos de la ley como un acto regulador de las acciones de los hombres, sino como una provisión de su misericordia hacia ellos. Los mismos sacrificios eran una expresión de la misericordia divina hacia quienes habían pecado en contra de él. No hay nada que proceda de Dios que no esté rodeado de misericordia, porque Dios es amor. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 8, dice: «El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». Pero tengas en cuenta que el problema de los fariseos era que podían definir la misericordia de Dios, pero no la vivían ellos. La situación de necesidad de aquel grupo de hombres que desgranaba espigas en los sembrados para alimentarse, no decían nada al corazón legalista, endurecido por sus propios prejuicios, ya que en lugar de ayudar al prójimo en su necesidad, se habían constituido en jueces y habían dictado contra ellos una sentencia condenatoria. Pero es que además la sentencia condenatoria era totalmente legal porque condenaba a inocentes. Esa es la máxima expresión de impiedad, ya que no amaban porque eran incapaces de hacerlo, pero aún así podían fría y legalmente tratar a los hambrientos con la justicia que la ley establecía, al permitirles entrar en el sembrado y satisfacer sus necesidades con las espigas que podían ellos arrancar con sus manos. Así pues, los discípulos de Jesús, ellos no estaban transgrediendo ningún mandamiento ni en la forma ni en el fondo, de modo que
aquellos legalistas estaban acusando a inocentes. Si conociesen bien el sentido de la palabra literalmente, no habríais condenado a los inculpables, ya que estaba acusándoles de perversidad judicial, al convertirse en jueces que acusaban, juzgaban y condenaban a quienes no podían ser acusados de delito alguno ante la ley. Sin embargo, la práctica de la misericordia es necesaria continuamente, tanto en los días de la semana como en el sábado. Pero el legalista está siempre dispuesto a condenar a otros, midiéndolos sin una gota de misericordia. Conocer la Biblia sin misericordia es un ejercicio meramente intelectual y por tanto es malo. Conocer la Biblia sin misericordia es también un ejercicio de distorsión de lo que Dios establece en ella para interpretarla según los criterios personales que condicionan la interpretación del pecado grave en contra de Dios, ya que hay seres que conocen la Escritura, pero que resulta en condenación para ellos. Santiago capítulo 2 y versículo 19 dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Una importante necesidad es entender lo que está escrito en la palabra de Dios, como por ejemplo, en Mateo capítulo 24 versículo 15 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, ya que la interpretación torcida de la Escritura es propia del legalista, que busca en ella apoyo para sus ideas personales. No está interesado en la gloria de Dios, sino en la suya propia. La condenación a otros la establece conforme a su criterio personal y, en la mayoría de las ocasiones, está condenando al inocente. Es decir, quienes no pueden ser acusados delante de Dios lo son por los legalistas, en un afán de ellos personal por mantener su interpretación de la Escritura en contra de cualquier exégesis bíblica. Son, por otro lado, los que habitualmente sacan texto de su contexto y los convierten en un pretexto de su argumentación, que por otro lado nunca es espiritual, sino carnal y humana. La ignorancia del verdadero significado de la palabra de Dios es denigrante, sobre todo para quienes se consideran ellos mismos maestros y pretenden enseñar a otros. Los alumnos de todos estos siempre tienen una tendencia a condenar en lugar de amar, porque han sido instruidos en cualquier cosa, menos en la misericordia. Pero note que cuántos inocentes a lo largo de la historia pasada y reciente en la Iglesia han sido condenados por quienes nunca han entendido lo que es gracia, tal vez porque nunca han sido renacidos en ella. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí el Señor concluye la controversia con los fariseos, haciendo otra afirmación sobre él mismo, cuando dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Antes había dicho que Él era mayor que el templo, y luego que es el Señor, esto es, el dueño del sábado. Por tanto, la ley estaba en manos del legislador, que la había expresado. El Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, es Señor supremo de todo, incluso del sábado. Su nombre de autoridad lo pone bien de manifiesto cuando dice en Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Pero tengas en cuenta que también podría alterar, dispersar y acabar con la ley del sábado, pues con él todo fue hecho nuevo. Romanos capítulo 10 versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Todo cuanto tenía que ver con la ley ceremonial quedó resuelto definitivamente en Cristo y destituido de todo su valor anterior. Colosenses capítulo 2 y los versículos 14 al 17 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Los discípulos, ellos eran inocentes porque al arrancar y comer las espigas, estaban haciendo lo que la ley permitía y lo que el Señor quería que hiciese. Los apóstoles estaban reconociendo la autoridad de Dios y del Señor Jesucristo por encima de todo cuanto las tradiciones de los fariseos pretendían establecer como norma de obligado cumplimiento. Y no cabe duda que la deshonra que pretendían arrojar sobre los discípulos, acusándolos de impiedad, revertía mucho más gravemente sobre ellos mismos. Los verdaderamente culpables delante de Dios son los que buscan honrar el día de reposo, pero deshonran con sus tradiciones al Dios del día del reposo. Y tengas en cuenta que durante la antigua dispensación, la semana comenzaba con 6 días de trabajo. Estos eran seguidos por un día de reposo. Después, por el trabajo de su sufrimiento vicario, Cristo, el gran sumo sacerdote, obtuvo para el pueblo de Dios el reposo eterno. Hebreos capítulo 4 versículo 8 y 9 dice: porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por fe en él, los creyentes, aún ahora, entran en este reposo, que constantemente es seguido por su trabajo de amor, esto es, por sus obras de gratitud, por la salvación ya obtenida para ellos como un don gratuito. El orden trabajo-reposo, de este modo, es cambiado a reposo-trabajo. El Señor cambió radicalmente los principios sobre el día de reposo y lo hizo haciendo un día continuado para el creyente. De ahí que no haya un día determinado que el cristiano deba de guardar en el tiempo presente como santificado para Dios, ya que siendo el creyente santificado para Dios, todos sus días lo son también. Las obras del cristiano no son acciones de trabajo, sino manifestaciones de amor para glorificar al Padre que está en los cielos. Y voy concluyendo con esto. El Señor demostró que según la ley les era lícito a los sacerdotes trabajar en el día de reposo. Luego alegó su propia superioridad entre el centro más santo de la vida religiosa en Israel, es decir, el templo. Desde el punto de vista de los fariseos, Jesús había blasfemado al proclamarse él superior al templo, y aún alegó que él era el Señor del día de reposo. Jesús dijo que sus discípulos eran inocentes de quebrantar el día de reposo, pues había un precedente legal para sus acciones y más que nada porque él era Señor del día de reposo. No puede hacer ninguna alegación mayor según los fariseos. El Señor, él había puesto su mano en la observación religiosa
más sagrada que mantenían. Y así, la amargura y el odio de los fariseos se despertó vivamente en contra del Señor. Amigo y amiga oyente, las observancias religiosas que imponían los religiosos al pueblo les impedía, debido a sus ritos y tradiciones, acercarse a oír al Señor Jesús. Y esto mismo sigue exactamente pasando en estos días, exactamente igual. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, Dios jamás envió para salvar al pecador ninguna clase de religión, sino que envió a alguien a quien tienes que escuchar, y es a su Hijo Jesucristo, a ningún otro, porque fue Él el que dio su vida en la cruz del Calvario, y es Él, y solamente Él, el que puede perdonar tus pecados, porque no hay otro nombre dado a los cielos en el cual ni el hombre ni la mujer puedan ser salvos, sino en Jesucristo. Por tanto, te animo a que oigas al Señor, a que le invites a que venga a tu vida, a tu corazón. Deja la religión y ven a Cristo y serás salvo. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di ahí a donde estás. Señor Jesucristo, vengo ante ti, porque hasta ahora he escuchado voces religiosas, pero solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y vengo ante ti ahora en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Yo me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.